días, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV hoy. Tenemos como invitado al hombre fuerte del gremio de la bebida, Richard Reed. Vamos a estar hablando de la solidaridad, de las obras sociales que hace su sindicato, pero también sobre la izquierda y esta campaña electoral que se le presenta adversa. La visión de un hombre que, si bien es de izquierda, ha demostrado ser independiente y no se casa con nadie. Vamos a tener en el próximo bloque ahora con Federico Comesaña. Fede. Buenas noches, Gabriel. En la columna económica financiera de Santander. Presenta Santander, el banco que banca a las pymes. Fede, el empleo y la campaña, se ha escuchado de todo. Bueno, si bien en época de campaña todas las columnas tienen algo de política, esta quizás es la que donde vamos a meternos más en este terreno. Y vamos a tratar de echar luz sobre algunas maneras que ha habido en los últimos tiempos de manejar datos del mercado laboral que llaman la atención y hacen a esta obligación que tenemos de intentar echar luz sobre datos que a veces aparecen como contrapuestos. Vamos a meternos de lleno en una manera de manejar los datos que, a mi juicio, ha sido una simplificación excesiva de la realidad. Algunos pecan por simplificar, otros por rebuscar demasiado los datos de empleo. Vamos a empezar por esa simplificación. Y es el episodio que tuvo como protagonista Ernesto Talvi y un tuit para arrancar, que lo tenemos en pantalla, en el que Ernesto Talvi decía el 11 de septiembre, la cifra de desempleo del gobierno es un espejismo, el real es más alto hoy que cuando asumió el Frente Amplio en 2005, y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo del 9%, cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el Frente Amplio creó 70.000 empleos públicos. Fue muy cuestionado porque de alguna manera se lo veía a Talvi cuestionando las cifras oficiales del Instituto de Estadística. Y por eso quiero analizarlo en tres niveles, este comentario. El primer nivel es el ejercicio que hace Ernesto Talvi a nivel, de los datos económicos, de decir, elaboro un indicador paralelo que toma en cuenta otro aspecto de la realidad. Ahí lo que hace Talvi es simplificar, que a juicio de varios analistas ha sido una simplificación excesiva, pero aún así es un ejercicio válido. A nivel económico hay varios indicadores y hay muchos indicadores publicados muchas veces por medios prestigiosos. Bloomberg, uno de los principales medios financieros, tiene un indicador que es el indicador de miseria de los países, que suma linealmente el dato de empleo con el dato de desempleo con el dato de inflación. Y eso dice, qué tan miserables son los países, de alguna manera, simplificando de forma gruesa la realidad. ¿Para qué? No para presentarlo de forma académica en un paper, dando el numerito final, sino para ilustrar una realidad, un concepto a partir de números, a partir de gráficos. Eso es lo que intenta Talvi, por un lado, y yo creo que le salió a pegar de forma excesiva en ese sentido. Ahora, hay dos dimensiones más del análisis. La segunda tiene que ver con el contenido mismo del tuit. Si volvemos al tuit en sí mismo, ahí es donde, a mi juicio, se le va un poco la moto en la crítica, porque no hay una crítica al gobierno solamente, sino al instrumento, a la estadística en sí misma. Si vemos el tuit, habla de la cifra del gobierno, y la cifra no es del gobierno, la cifra es del Estado. Hay una institucionalidad en sí misma en el Uruguay, que son las estadísticas, que hay que protegerlas, hay que cuidarlas mucho, hay que estarle encima, porque hay que ver si hay alguna desviación de la realidad. No terminemos como Argentina durante el kirchnerismo, pero estamos muy lejos de esa situación. El gobierno va a cambiar y los técnicos del INE van a quedar. Exactamente. Y habla de que, una es lo que dice la cifra y otra es la realidad. Ahí es donde Talvi mete la pata y después él se rectifica en la conferencia de prensa y dice, mi intención no fue por ahí, sino por este otro lado. Pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado, y esto nos muestra que todos tienen que tener mucho cuidado en una campaña, en ese afán de golpear uno u otro, de esquivar los golpes, hasta dónde llego en el nivel de cuestionamiento y a quién va dirigido en última instancia.
Eso y el tercer elemento es cómo en realidad a partir de estas cifras no buscan en cierta medida poner el foco sobre el desempleo, sino más bien sobre otro aspecto, que es la cantidad de funcionarios públicos. Y ahí Talvi hace énfasis en su campaña hoy en día y le pone al dato de déficit fiscal y el problema fiscal, le pone una cara, que es el del funcionario público. Y ahí se encuentra con un problema, que es que el crecimiento de estos 70.000 puestos de trabajo se concentran principalmente en 3 áreas. Educación, 66% del crecimiento, 18% en salud, 7% en seguridad, 6% en servicios sociales. Son cosas muy difíciles de recortar. Y ahí nos dice Talvi, dice, bueno, pero el tema es que por más que creció la cantidad de funcionarios, estas áreas no mostraron resultados. Es otra discusión. Es otra discusión, no va por la cantidad. Lo que pasa acá es que muchas veces es más fácil personificar esa discusión, ese problema, en algo que la gente entiende muy bien, que es el funcionario público, al que además es fácil pegarle. Claro. Y es más difícil pegarle, por ejemplo, a la seguridad social, a viejitos cobrando plata o cobrando 3 mangos después de toda una vida de laburo. Entonces, por ese lado guarda también cuando en el afán de simplificar terminamos desviando el foco de atención de los temas. Y el segundo punto vinculado con el mercado laboral tiene que ver con el Frente Amplio. Cómo el Frente Amplio discute los temas de empleo y dice, bueno, está bien, se están perdiendo puestos de trabajo, pero cuando lo miramos en el tiempo, ahora se perdieron 60.000 empleos, creamos 260.000, creamos 300.000 empleos. Ahora, el problema de ese razonamiento, y lo veíamos en esa gráfica, es que cuando analizamos eso en términos absolutos, la cantidad de gente, nos estamos olvidando de un problema que es básico en economía cuando analizamos series de tiempo larga, y es que la población crece. Y una economía que crece en su población, y hay cosas que no puedo comparar linealmente. No es lo mismo la cantidad de desocupados hoy que la cantidad de desocupados, que esa misma cantidad hace 15 años. Era un problema mucho mayor hace 15 años. ¿Por qué? Porque aumentó en estos 15 años unos 250.000 personas en Uruguay, y eso hace que cuando miramos en términos relativos, en términos del porcentaje de los uruguayos en edad de trabajar, lo que tenemos es esto, que las cifras son las más bajas desde el principio de 2008, cuando tomamos el promedio de los últimos 12 meses. Ahora, si tomamos los últimos 3 meses, estamos en el peor momento desde el año 2007, con lo cual es muy difícil sostener eso. Y acá no es simplificación, acá es rebusque de la estadística para que me dé una realidad que no es la que a mí me conviene. Hacerle decir lo que quiere. Fede, cómo me gustan tus columnas cada vez más, te juro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Presentó Santander, el banco que banca a las pymes. Nos vamos una tanda cuando volvamos con Richard Reed.